no está en la cruz, lo estuvo hace mucho tiempo. Ahora está en los corazones de los fieles y acompañando a todos los que le anhelan y necesitan. Aunque no lo veas, sigue vivo. Aunque no lo sientas, siempre está cerca de ti. Aunque no lo creas, Él vela por ti. Sigue sus pasos y cuida de ti y los tuyos. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. En Hechos 13:47 dice así: porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién ha mandado? Diciendo: te he puesto por luz de los gentiles. ¿Cómo nos ha puesto el Señor? A fin de que sea salvación hasta los confines de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos. ¿Cuántos creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tú y yo estamos ordenados para vida eterna. Tú y yo tenemos la carga de compartir la palabra. Tú y yo tenemos la carga de compartir del Evangelio. El Evangelio solo habla de Cristo Jesús, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, quien vive por los siglos de los siglos. ¿Quién puede decir un amén? Alza tu mano al cielo. Escucha este dicho: dale a la gente una segunda oportunidad y Dios te la ha dado. Te ha dado varias oportunidades. Amén. Repito este dicho: dale a la gente una segunda oportunidad. ¿Cómo le vas a dar a la gente una segunda oportunidad si tú no les hablas de Cristo? Dale a la gente una segunda oportunidad. Dios te la ha dado varias veces. ¿Quién dice un amén? El motivo final para predicar el Evangelio en Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso. ¿De ninguna cosa qué, hermanos? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tú y yo estamos llamados a dar testimonio, a predicar el Evangelio, a ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, los cambios radicales que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Alguien te habló del Evangelio y por eso tú estás aquí. Alguien se atrevió a hablarte de Cristo Jesús. Gracias, dale gracias a Dios. Después de dar siempre serás rico. ¿Quién dice un amén? Después de dar siempre serás más rico. Después de creer siempre serás más sabio. ¿Quién dice un amén? Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que fincar nuestra vida en el Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vean este otro dicho: pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte de todo mal, dice el Señor. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio da vida. ¿Quién dice un amén? En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién dice un amén? No me avergüenzo del Evangelio. Dile al Señor: no me avergüenzo del Evangelio.
Cristo con todo su corazón. Y después dice, yo voy a ir a la iglesia. Y entonces dije, pues eres bienvenido. Y llegó con su Biblia bien valiente. Y yo lo vi de lejos. Iba a entrar al portón y de pronto se pasó de largo. Porque hay mucha gente que le avergüenza a él. Y yo dije, ¿qué está pasando con este chavo? Y era medio valiente. Se regresa y se va a meter, pero viene otra persona en sentido contrario y se pasa derecho. Porque hay mucha gente que se avergüenza de él. Y de repente viene de regreso y ya no viene nadie y agarra eso y se mete a la congregación. Hay mucha gente que se avergüenza del evangelio, pero el evangelio es poder de Dios en tu vida y mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vean este otro dicho: el perdón de Dios no puede cambiar el pasado, pero sí el futuro. ¿Quién dice un amén? El pasado va a quedar sepultado en el fondo del mar, pero tu futuro está garantizado. Hay vida eterna para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Más fuerte. Adórale al Rey. Adórale al Rey. Glorifícale. Exáltale. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es tu Dios y mi Dios. Él es tu Dios y mi Dios. Él es el santo. Él es el santo. Él es el santo. Él es el Rey de Reyes. Lloro a mi Dios. ¿Pueden sentarse, por favor? Dile a tu vecino, ten cuidado de que te prediquen otro evangelio diferente. Ten cuidado. Tiene que ser todo en base a la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Tiene que, si no es en la palabra, quiere decir que hay algo anormal. Entonces, su testimonio, sus frutos, tienen que checar con el evangelio. ¿Quién dice un amén? Entonces, ten cuidado de predicar otro evangelio diferente. O predicas el evangelio de Cristo o predicas otro evangelio. Número 1 de la segunda parte, porque ya termina la primera parte. ¿Quién dice un amén? Predicar otro evangelio diferente. Vean lo que dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado. ¿Estoy qué, hermanos? Y puede haber un cristiano que diga, wow, si el hermano alzaba las manos y gritaba y todo. Bueno, a veces queda uno, ¿qué? Dice, y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de... os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Entonces tenemos que tener cuidado. Tú tienes que estar cimentado en la roca que es Jesucristo. La Biblia dice que solamente tenemos que seguir a Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Ahora repite, gracia. El evangelio es gratis. ¿Cómo es el evangelio? Gratis. Vean lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Hoy estudié y puse muchos dichos. Vean este otro dicho de MacArthur. Dice MacArthur: la predicación dura hace a los corazones suaves. Entonces, cuando sientes una predicación dura, prepara tu corazón, lo va a suavizar. Si había amargura, Dios lo va a tratar. ¿Quién dice un amén? La predicación dura hace a los corazones suaves. La predicación suave hace a los corazones duros, porque no penetra la palabra en sus corazones. Los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. 1 Corintios 9:14. Así también ordeno
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Quién dice un amén? El creyente da gracias porque recibe de gracia. ¿Quién dice un amén? Si tú has recibido de gracia, tú recuerdas de qué tanto no te ha perdonado Dios. Bueno, ahora tú ten misericordia, da de gracia. Amén. Segunda de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Quién dice un amén? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena. Dile a tu vecino: tienes que abundar para toda buena obra. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? 3. El problema es anunciar un evangelio diferente. En Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos. ¿Hay que, hermanos? Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, cuando se le añade o se le quita al evangelio, hay algo anormal. Foco rojo. Amén. El evangelio no cambia, es uno el que cambia. La pregunta es: ¿qué predicó Jesús? ¿Qué predicó Pablo y los apóstoles? En Apocalipsis 4:6 dice así la Biblia: vio volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿A quién, hermanos? A otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién, hermanos? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién dice un amén? Ahora vean otro evangelio diferente. Escucha este dicho: los loros repiten. ¿Qué hacen los loros? Repiten. Los verdaderos siervos investigan diligentemente las escrituras. ¿Quién dice un amén? Entonces, ¿los loros qué hacen? Los verdaderos cristianos, ¿qué hacen? Investigan y predican el evangelio. Amén. Si alguno cambia, es porque altera, le quita o le maquilla. Dice la Biblia que esa persona es anatema. ¿Y anatema qué es? ¿Qué es anatema? Vómito. ¿Quién ha estado presente cuando la gente está vomitando? Cuando nosotros estamos ministrando y hay hermanos que se guacarean, huele ácido, feo. Tienes que estar curtido para estar ahí. Bueno, ese tipo de personas para Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Anatema. Tengamos cuidado. Apocalipsis 22:18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿De cuál libro? De la Biblia, la palabra de Dios. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él, ¿qué cosa? Las plagas que están escritas. ¿En dónde? ¿En dónde están las plagas? En la palabra. Pero ¿en qué libros están escritas? ¡Ey! En el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. ¿Se acuerdan de las plagas en contra de Faraón? ¿Sí se acuerdan? La de las ranas, de la de los piojos, etcétera, etcétera. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. ¿En dónde? En este libro, en la Biblia. Amén. Jesús no cambia, mi hermano. El Padre no cambia. La salvación no cambia. El evangelio no cambia. Muchas religiones cambian el mensaje para sus propios beneficios. Ven, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel, o quién, hermanos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Vean este otro dicho: los falsos maestros están permitidos por Dios. Repito, no me estoy
confundiendo. Los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrastran a los falsos discípulos y sirven de filtro al cuerpo de Cristo. ¿Quién dice un amén? Cuando sucede eso, la iglesia crece más, porque poda la bugambilia. ¿Quién dice un amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? El diablo puede aparecerse como ángel o disfrazarse de un ministerio. Yo recuerdo, Sabugo, ¿se acuerda? Sabugo es brasileño. Y bueno, conocimos. Oré por ti, no te veía, mano. El ochentañero. Que baile, que baile, que baile, que baile. Ya oré por ti. Y entonces, como que comenzaban a predicar otro evangelio diferente. Y el pastor desataba un ángel, ¿sí te acuerdas? Un ángel, y agarraba a un hermano. A ver, venga la hermanita aquí. Y como burro castigado. ¿Se acuerdan en la primaria que te ponían un libro aquí de castigo al frente? Y le decía: Ángel, ponlo sobre la pared. Y aquí lo tenía. Y todo el culto, toda la alabanza se la pasaba aquí. Cuando tú predicas un evangelio diferente, tarde que temprano va a desaparecer eso, porque no está en ¿dónde? En la palabra de Dios. Tiene que estar en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice salta, salta. Alza las manos, alza las manos. Dobla rodillas, dobla rodillas. Si dijera vomítate, yo me vomitaría. Pero no está aquí el vómito. Y muchos dicen que el vómito es santo. Yo no me vomitaría. Yo le metería el dedo. Si huele bien feo. Entonces hay que tener cuidado con otro evangelio. ¿Qué? Que no, si no está la palabra, ten mucho cuidado, hermano. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Hubo un gran movimiento de los cuáqueros en Inglaterra, de los tembladores. En la Biblia habla acerca de eso. Y muchos también critican eso. Lo que es de Dios, lo critican. Y lo que no es de Dios, tengamos mucho cuidado. Por eso tenemos que leer, ¿qué cosa? La Biblia. Vean lo que dice 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla para que el mismo Satanás se disfraza como ángel de... ¿Cómo se disfraza Satanás? Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Un día fuimos a evangelizar a Cuautla. Antes de levantar la iglesia de Cuautla, comenzamos a evangelizar. Y de pronto nos mandaron un papelito así debajo de la puerta y lo metieron. Entonces me lo dieron a mí. Me dijeron: pastor, quiero hablar con usted. Vaya la pastora con usted. Y fuimos. Y entonces de pronto me dice: ¿sabe qué? Yo soy cristiana de cuna. ¿Cristiana de qué, hermanos? ¿Cuántos hay cristianos de cuna? Muy poquitos. Santo Dios. Y entonces me dice así como: soy cristiano de cuna. Yo no soy cristiano de cuna. Yo acepté a Cristo a los 28 años. Entonces me dice: ¿sabe qué? Me casé con un hombre que tenía así los pechos así como mi hermano, de lavadero. ¿No vino Wagenau? Y entonces me enamoré de él. Dice: cuando me embaracé y comenzó a crecer el bebé, dice: soy satánico. La cristiana, hermanos, de cuna, pero era cristiana y andaba en las tortas. Y entonces dice: ya llegó el momento de consagrarlo. ¿A quién lo iban a consagrar? Al diablo. Y le comienza a hacer una sarta de confesiones. Yo soy el segundo de a bordo de los satánicos en Morelos.
nosotros nos reunimos en una casa grande, grande, grande que está en Tabachines, en Cuernavaca. Y ahí, escúchalo bien, para que te agarres tus chones. Forman parte de ellos seculares, sacerdotes y pastores. Se puede predicar otro evangelio diferente. Y nos hace esta confesión: mi esposo dice que a todas las iglesias las comienzan a trabajar, pero a la mía no hemos podido. Cuando estaba anunciando, cuando el diablo se balconea, arreciamos más a la guerra espiritual, a aprender más de la guerra espiritual, a marcar territorio, porque este es campamento de Jehová. Amén. El evangelio diferente se va a disfrazar como ángel, ¿qué? De luz. Tenemos que estar atentos, por eso tenemos que leer la Biblia, para que no te chamaqueen, para que no te engañen. Amén. Y le hicimos 2 recomendaciones. Deja a tu esposo y a tu hijo, porque si no vas a seguir participando de eso. Y pídele perdón a Dios y vuélvete a Dios. Vean, medio cruel, ¿no? O número 2, quédate ahí. Esta mujer se quedó ahí y tuvo un segundo hijo. Seguramente lo consagraron a Satanás. Esto no te garantiza de que seas cristiano de años, sino que no leas la Biblia o recibas un evangelio como diferente. Tienes que aprender la palabra para que no seas engañado. Amén. Vean lo que dice Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. ¿Ahora qué, hermanos? Lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sea qué, hermanos? Cuando algo era consagrado a Dios, prohibido para el hombre, y lo hurtaba o adulteraba, esa persona era anatema. Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado. ¿Hasta que hayas qué, hermanos? El anatema en medio de vosotros. Vino en la mañana una mujer, tiene una hija, y consultaron al anatema. Cristianas, hermanastras más bien, fueron y consultaron a una bruja. La mamá, la lagartona, y la muchacha pues no era tan grande como para que fueran a hacer eso. Fueron a consultar a Pachita la bruja. Les hizo un trabajo, les hizo un cojincito con tierra de muerto, etcétera, etcétera. Y con eso ya iban a tener ¿qué? Galán. Ahorita están recordando a alguien que ya mandó a hacer un trabajo para conseguir ¿qué? Es socorrido. Vean los letreros en las calles, se hacen amarres, embrujos, pero les hablas de Cristo y se espantan. Pero eso sí es socorrido. Y entonces el Espíritu Santo nos reveló: es que ustedes fueron a consultar a un brujo. La gente no piensa que el Espíritu Santo está hablando hoy. En el segundo culto estaba una mujer: tienes eso ahí, llega y sácalo y tíralo. En el nombre de Jesús. Se pone a llorar. Es el Espíritu Santo. Y le dijimos: ¿tienen algo que hicieron?
Sí, sí, ya me cuenta la historia que fueron a consultar al brujo y les hizo un amarre para que consiguieran galán cada uno de ellos, la mamá y la lagartona y la hija. Van ustedes a destruir. Renunciamos y todo. Y para eso tenía su recámara llena de ositos y al centro un oso negro. Y dice que iban a entrar a la recámara y no podían entrar. Pastor, no podemos entrar. Y el oso estaba al centro, no porque sea negro, sino era un osote grande que lo tenía al centro y movía los ojitos. Y no podían entrar. Estaba la puerta abierta. Tú no puedes escoger otro evangelio diferente. Tuvo que renunciar a eso. Lloraron y todo, se arrepintieron. La muchacha ya consiguió galán, pero no fue por el trabajo, Y le dije, ahora sí puedes entrar. Y ya cruzó. Y el oso ya no movió los ojitos. Tienes que tener cuidado. Parece insignificante, pero eso puede tropezar tu vida. Te puedes atar. Levántate. Vean lo que le dicen. Se habían caído los muros de Jericó, ¿sí o no? Y hasta cantábamos los muros de Jericó, ¿no? ¿Sí o no? Y van a conquistar a Jai, la otra, una ciudad chiquita. Y la ciudad chiquita los derrota al pueblo de Dios. Porque hay ¿qué cosa? Entonces tú no vas a tener éxito si hay anatema. Si ahorita, mira, no te sientas mal. Si algo sucedió en tu vida y algo pasó así como el que estoy diciendo, pasa, sé ministrado. No vas a prosperar. No es una maldición. No vas a prosperar porque hay anatema en tu vida, en tu corazón, en tu tierra. Y entonces, hasta que sucedió esto, por eso le dice: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que ¿qué, hermanos? Hayas quitado arrepentimiento, dolor, por eso que practicaste el anatema de en medio de vosotros. Cuando se arrepintieron, la siguiente ciudad que pelearon, ganaron, porque el anatema había sido: si tú sigues peleando en tus fuerzas, vas a ser derrotado. Tu negocio no va a prosperar, tu proyecto no va a prosperar, tus clientes van a bajar, en tu trabajo va a ser un infierno, porque hay ¿qué cosa? Anatema en tu tierra. Es muy común que las mujeres, voy a hablar de ustedes, perdón, que las mujeres manden a hacer trabajos para los esposos. Ese es anatema en la tierra. Aparte de que es cochinero, es anatema. Eso existe, pastor. Eso existe. En donde sucede eso, tenemos que tener mucho cuidado. Les iba a comentar otra cosa, pero santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. ¿En medio de quién? Pablo menciona una palabra fuerte en la Biblia: anatema, maldito, vómito. La persona que predica otro evangelio, eso es. El juicio de Dios está sobre esa persona. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor buscas, hermano? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos ser siervos de Cristo si practicamos el anatema, o tenemos el anatema, o no quitamos el anatema.
cuando por agradar a los hombres cambiamos el evangelio, dejamos de ser siervos de Dios. El mensaje que tenemos debe agradar a Dios. Juan 3:16, se lo saben, ¿no? Hasta el 21. Vean lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, más tenga que. Pero vean lo que sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? ¿Qué cosa? Para que el mundo sea salvo. Dios quiere que sea salvo del anatema. Eso dice la Biblia, la palabra. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué, hermanos? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Antes estaba la congregación hacia allá, y estaba ya el púlpito, etcétera, etcétera. Y entonces invitamos otra vez a otro brasileño. Y lo invitamos. La iglesia estaba creciendo y comenzamos a abrir un grupo en Huastepec. Entonces lo invitamos, y una hermana se le pegó y lo despedimos al pastor y toda la cosa. De pronto se nos metió en el grupo que estábamos. Ya le íbamos a ordenar iglesias en Huastepec, si no tuviéramos iglesia en Huastepec. Y obviamente el lugar era en Dorados de Huastepec, en el Hombre Más. Pero llegábamos al grupo, no nos invitaban ni una coquita, ni de las chiquitas. Eran bien martillos. Pero nosotros íbamos ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿Qué nos importa una coca, un vaso con agua? Y la que más era mi esposa, pues le dolió más a mi esposa, porque enseñaba a los padres y bueno. Y este infiltrado se metió ahí. Y como el papá no se había convertido a Cristo, y dice, ya saben cómo son los papás, ¿no? ¿Sí les ha tocado? Ya tienes un bebé, ¿qué hay que hacer? Ya saben. Y hay que bautizar, como cuchillo de palo. Vamos a bautizarlo. Y entonces los papás jóvenes, ¿qué hacemos? Y estaba el infiltrado. Dice, vean, qué marihuanadas. ¿Hasta dónde puede llegar la gente? Me voy a vestir de sacerdote y lo voy a bautizar. Vendió su corazón, se vistió de sacerdote para quedar bien con el millonario. ¿Y ni saben qué hay de esa iglesia? El evangelio diferente es vómito, es anatema. Yo le dije a mi esposa, dejemos el grupo. Ahí ya ellos abrieron la puerta a ese derecho legal. Y a veces se abre la puerta por quedar bien. Tú no puedes quedar bien. Tú obedece ¿qué? La palabra, no otro evangelio diferente. ¿Cuántas cosas no nos ha mostrado el Señor durante estos 22 años de pastor? A mi esposa le pega más. A mí me pega, pero más a mi esposa. El evangelio diferente destruye, daña, carcome. Y para Dios, ¿qué es? Anatema.
y no van a ser prosperados. El diablo se infiltra en las familias, en las iglesias, en todo lado. Por eso tenemos que estar ungiendo. Dirán que estamos locos, pero ungimos, guerreamos, porque sabemos que se puede infiltrar el evangelio diferente. Ponte en pie. He terminado. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Nomás te concluyo. El apóstol se maravilla porque los gálatas habían sido engañados creyendo un evangelio diferente. El alejamiento del evangelio te lleva a otro evangelio diferente. MacArthur dice: todos los cristianos necesitan ser agresivos en la proclamación del evangelio. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Di peligro. El peligro con esta doctrina es que se les enseñaba que para ser salvos Cristo no era suficiente, sino que tenían que guardar otras tradiciones. El apóstol hace una advertencia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, hermano, ten cuidado con el evangelio diferente. La propia Biblia, de palabra a palabra, nos advierte que puede haber otro evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, el evangelio es la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Porque tenemos que predicar el evangelio de Cristo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que leer la Biblia para que no seamos engañados con otro evangelio diferente. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Por eso les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al creyente y fuere bautizado será salvo al que creyere, mas al que no creyere será condenado. Prediquemos el evangelio. Y termino con este último dicho de Martín Lutero. Dijo: si hay un versículo donde se resuma todo lo que la Biblia enseña, este sería: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres reducirlo? Si tú te lo sabes este versículo y lo atesoras, nadie te va a chamaquear. Martín Lutero, el padre que se rebeló contra la iglesia tradicional, nos dice eso. Se lo repito: si hay un versículo donde se resuma todo lo que la Biblia enseña, ese sería Juan 3:16. Entonces Juan 3:16 te lo tienes que saber de. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Dios. Confirma esta palabra, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, atamos todo espíritu que se levanta en contra de la congregación. Yo unjo los postes y dinteles de cada casa de mis hermanos con la sangre de Cristo. Yo cubro con tu sangre preciosa, Señor, los postes y dinteles de su casa, de su negocio, de su trabajo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo espíritu de muerte pasa de largo en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.